Cosquín nos trae recuerdos desde esos primeros años muy importantes, muchos de ellos que todos conocemos, que todos lo vivimos a diario, lo leemos continuamente, de personajes, de quienes han formado parte de ese comienzo del festival, en el cual un grupo de hombres y mujeres también, inquietos, deseosos de hacer cosas por nuestro querido Cosquín, inventaron el festival. Quienes hemos transcurrido más de 25 años trabajando en distintas actividades del festival, lógicamente cuando nos dicen hablar del festival, cuando nos retrotraemos en el tiempo, acuden a nuestra memoria montones de cosas, muchas muy conocidas, personajes que todo el mundo conoce porque constantemente los estamos viendo, los estamos nombrando, pero a veces yo me pongo a pensar en muchos que han pasado, que han sido figuras importantísimas, sin los cuales Cosquín hoy no existiría ni serían posibles. Por supuesto que si tengo que hablar de alguien a quien quiero entrañablemente, y yo considero que es la figura más importante que ha tenido Cosquín como integrante de su comisión, y tal vez haya sido mentalmente lo más profundo que ha tenido el festival, es Germán Casenave, sin ninguna duda. Él tuvo responsabilidades enormes en lo que hoy es Cosquín. Y por ahí me pongo a pensar en gente que pasó y que nos olvidamos, que no nos acordamos mucho. ¿Quién se acuerda o quién lo nombra? Alejandro Israilevich, por ejemplo, que fue una figura increíble desde su puesto de gerente, un poco era todo, fue tesorero. Otro hombre que nos acordamos poco también, Enrique Ricci, que lo vemos permanentemente en la calle y no lo vinculamos con el festival. Y sin embargo, él tuvo la responsabilidad, el gran trabajo de los primeros escenarios. Chiche Servillo, una figura que se nos fue muy joven, que fue en el festival también una de esas creaciones, un hombre que representaba a una entidad señera en Cosquín, que es la Biblioteca Popular, que tuvo fundamentalmente, entre otros cargos, porque desarrolló muchas actividades, la de organizar la plaza, organizar la platea, cuando la platea no era lo que es hoy, es decir, con sillas de cemento, sino sillas de madera plegables, o bancos que había que acomodar todos los días, y tener un ejército de jóvenes que estaban a su entera disposición para poder acomodar esas sillas que se desacomodaban cada vez que aparecía una figura como Cafrune o como los chachareros, como los fronterizos, que se desarmaba íntegra la plaza y había que volver a acomodar al otro día para que estuviera en perfectas condiciones para que la gente se ubicara. Los días de lluvia, años tremendos. En fin, mucha gente que ha pasado, don José Bosolasco, otra figura también muy importante en relaciones públicas, fundamentalmente de nuestro festival, que también trabajó enormemente durante, sobre todo los primeros años. Moreno, él lo perdimos también, y también realizó tareas tan importantes para el festival. Es decir, de aquella gente que tenemos la obligación constante, quienes hemos estado desde los primeros años, de recordarlos con profundo afecto, con reconocimiento por lo que han hecho, y también para quienes hoy tienen que tomar la posta del festival, también sepa que esos hombres existieron, a quienes le debemos tanto. Y no quiero por último olvidarme de alguien que junto con Germán Casenave durante mucho tiempo estuvimos vinculados sobre todo al área de programación, que fue Saúl de Marco. Y tal vez tendría que relatar algo que muy poca gente sabe, incluso miembros de la comisión de esa época. De esto ya hace unos cuantos años, debe haber sido la década del 70 o antes del 70. Cuando con Germán Casenave viajamos a Buenos Aires, entre muchas otras cosas que íbamos a realizar, habrá sido aproximadamente en el mes de marzo o abril, a más tardar, que eran los meses en los cuales
desarrollábamos nuestra tarea de programación con la intención, y creo que es actual la cosa también, con la intención de reemplazarlo a Julio Malvis. Esto muy poca gente lo conoce, pero fuimos especialmente, casi especialmente, a buscar quién pudiera reemplazarlo a Julio Malvis. ¿Por qué? Porque Julio en ese momento había asumido la dirección artística del sello Microfón, y nosotros entendíamos, en esa época había mucha pelea entre los sellos discográficos, porque el folclore era el elemento más importante de la venta de discos. Y entonces quien estaba a cargo de la dirección del festival como maestro de ceremonia, ser director artístico de un sello discográfico, lógicamente, significaba un poco estar comprometido. Anduvimos dando vueltas por todos los lugares, buscando peñas, escuchando gente en emisoras de radio. Fuimos a Radio El Mundo, en esa época tenía salón auditorium con público presente. Dimos vueltas por todas las peñas y los lugares. Fuimos al rancho de Fernando Ochoa, inclusive, a escuchar un locutor que había ahí. Y bueno, lamentablemente no pudimos encontrar a nadie que tuviera el nivel que nosotros queríamos y necesitábamos para reemplazarlo a Julio Malvis. Sino, tal vez, no digo que lo hubiera reemplazado en ese momento, pero era un poco lo que estábamos buscando, porque habíamos perdido a Ricardo Schmieder, que era un poco el crédito que teníamos en ese momento como la figura que iba a asumir la conducción como maestro de ceremonia del festival. Bueno, tendríamos para hablar horas, y la atención del espectador, del telespectador, lógicamente requiere otras cosas tan o más importantes que esta. Muchas gracias, y nos veremos muy pronto, que seguiremos charlando sobre estos recuerdos del viejo Cosquín. A la huella, Cosquín te llama, a la huella del canto que nos hermana.